Bueno, vamos a suponer que tenemos este ejercicio y vamos a analizar cómo se tienen en cuenta las cargas excéntricas. El sistema de coordenadas que tenemos aquí, podemos decir, por ejemplo, que este es el eje X, podemos decir que este es el eje Y y podemos decir que este es el eje Z. Así podemos poner aquí el eje Z y podemos tener aquí el eje Y. Lo que estamos haciendo es dibujando la planta. Si os fijáis, la carga la tenemos situada en este punto. Pues bien, ese ejercicio se puede suponer como que tenemos una carga céntrica situada en este punto más un momento flector en el eje Y, que sería igual al valor de la carga por la distancia al eje Y, es decir, por 2 por 10 elevado a 3 metros, y luego también igual a un momento flector en el eje Z, que es igual a la carga por la distancia al eje Z, que sería 10 por 10 elevado a 3 metros. Importante, es decir, nosotros tenemos la carga excéntrica se descompone en una carga céntrica más dos momentos flectores. Pues bien, una vez que tenemos eso, tenemos que aplicar que esa P dividido entre el área de la sección más el momento flector en I, que sería P por 2 por 10 elevado a 3, más P por 10 elevado a menos 3 metros. Ahora tenemos que armar lo que es la expresión completa. Lo siguiente, tenemos que poner el módulo resistente. El módulo resistente, si este es, como hemos dicho antes, es el MI, aquí tenemos que poner el módulo resistente de I. Ese módulo resistente, como sabéis, será igual. En este caso tenemos que la altura de esa sección serían 10 milímetros, pues tendríamos un doceavo de la base es el que tendríamos, la base son 30 por 10 al cubo, dividido entre la mitad de la altura, es decir, que son 5. Eso tendríamos por 10 elevado a menos 9 metros al cubo. Aquí lo mismo, tendría que poner W de Z. El W de Z, si vemos que tenemos esto, pues tendríamos un doceavo de 10 al cubo por 30, y aquí tendríamos 15. Y esto será por 10 elevado a menos 9 metros al cubo. Bueno, pues una vez que tenemos esto, tenemos dos métodos. El primero de ellos es que esto tiene que ser menor o igual que la tensión admisible a pandeo. Ya sabéis que la tensión admisible al pandeo es igual a la tensión crítica entre el factor de seguridad de pandeo, si estamos aplicando Euler, o es la tensión admisible de pandeo que se obtiene a partir de las ecuaciones empíricas. Aquí hago un inciso. Vosotros solo sabéis calcular cargas excéntricas a partir de fórmulas empíricas, porque la fórmula de Euler realmente no se puede aplicar en cargas excéntricas. Habría que aplicar la fórmula de la secante, pero como esto no hemos visto en clase, lo que quiero resaltar aquí es que esto solo tendría sentido pues para las fórmulas del acero, del aluminio y de la madera. Esta tensión admisible podríamos sacarla de esto. Bien, bueno, pues una vez que tenemos esto, podemos calcular también el de la tensión del método de integración. El método de integración es muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer es este P sub A lo dividimos entre la tensión admisible a pandeo, que es menor que la tensión admisible a flexión, más lo que es todo esto. Es decir, aquí podríamos poner el M de I entre el módulo resistente en I más el momento flector en Z entre el módulo resistente en Z. Si esto lo divido entre la tensión admisible a flexión, que es la de siempre, esa tensión admisible, recordar que es la mínima que tenemos al dividir pues la tensión, por ejemplo, última entre el factor de seguridad y la tensión de fluencia, si también tenemos factor de seguridad de eso, sería la mínima de estas dos, pues esto tiene que ser menor o igual que 1. El método más conservador de todos sería este, si este es el que nos daría, por ejemplo, si queremos calcular la P máxima, pues aquí nos daría una P máxima menor que este método, que es menos conservativo. Bueno, con esto yo creo que he aclarado una de las dudas que me habéis hecho en el cuestionario, que esto también lo veremos en la clase de repaso de hoy.